Concepto de economía para mi gente. Escasez y pobreza. Sí, dice así. Entre la escasez y la pobreza hay una diferencia astral. La escasez es relativa, la pobreza es real. Falta de vestimenta, falta de comida, no cubrir necesidades básicas para la vida. Sin embargo, la escasez es algo relativo, depende de demanda, de su aspecto llamativo, no de su poquedad. Si algo no se consume no es un problema social. Un trébol de 3 hojas nadie lo va a demandar, pero por diamante en bruto sangre quieren derramar. Por el aire no nos vamos a pelear, pero sí quizás mañana de tanto contaminar le pondrán un precio, porque sí será carente. Mientras uno compra, otro habla con la muerte. Yeah, con la muerte, con la muerte. Sí, así es la vida. Yeah. Hey, ¿qué pasa, chavalada? ¿Qué tal estáis? Bueno, ya habéis visto que me he marcado otra introducción rapeando, ¿verdad? Pues ya sabéis de qué vamos a hablar. Vamos a hablar del término de la escasez y el problema económico. Bueno, empecemos. Bueno, ¿qué es la escasez? Profe, es cuando existe poco de algo. ¿Eh? No. ¿Cuando no se tiene comida para vivir? No. La escasez no existe, al menos en términos absolutos desde el punto de vista de la economía. ¿Qué? Puntualicemos dos cosas. La pobreza se da cuando no se tienen recursos suficientes para cubrir las necesidades básicas, comer, beber, etc. Pero la escasez es un término relativo que depende de la demanda que haya de un bien, no depende de la cantidad, de la mucha o poca que exista de ese bien. Pongamos un ejemplo. Imaginaos que tenemos un trébol de 5 hojas. ¡Hala, profe! ¡Te has pasado! Eso no existe. Joder. Bueno, vamos a ver. Sí que existe. Lo que pasa es que existe una cantidad muy pequeña y aunque en principio parece escaso, desde el punto de vista económico no lo es. Básicamente porque no hay un mercado de compra y venta de tréboles de 5 hojas. Por lo tanto, no se demanda, no se produce y no tiene un precio. Por eso no es escaso, no entraría dentro de la problemática económica que veremos qué es más adelante. Por ejemplo, el petróleo en principio es abundante al menos durante una serie de años. Puede que existan otros depósitos que no se hayan descubierto y existe una gran demanda de ellos. Desde el punto de vista económico sí es escaso, aunque exista una gran abundancia. ¿Por qué? Porque los recursos disponibles que tenemos para extraerlos son escasos. Existe un mercado donde se compra, se vende petróleo y se establece un precio, y ese precio es un acuerdo entre los compradores y vendedores. Sí, profe. Entonces, si el aire es demandado por casi 7.000 millones de personas constantemente, el aire sería escaso porque hay una grandísima demanda, ¿no? Sí, es cierto, la demanda es total, pero la producción, entre comillas, es cuasi infinita. No existe un mercado de compra y venta de aire natural, no se produce. Por lo menos no existe ese mercado de momento. Bueno, no quiero extenderme mucho más. No sé si os acordáis del vídeo anterior en el que decía que las necesidades son infinitas y los recursos son escasos. Por lo tanto, ese choque entre esas dos magnitudes crea lo que se llama el denominado problema económico. A ver, os recuerdo, este concepto se plantea siempre desde el punto de vista de la economía de mercado, básicamente porque han existido otras economías a lo largo de la historia que no han contemplado, al menos desde el punto de vista que estamos planteando este concepto. Por ejemplo, no han tenido necesidades con pretensiones o necesidades refinadas o necesidades ilimitadas. Solo se dedicaban a consumir lo puramente establecido a lo largo del día, ¿no? Por ejemplo. Y los recursos eran tantos que no sentían la necesidad de escasez ni de gestionar esos recursos. Hagamos un ejercicio mental. Imaginaos un mundo utópico, lleno de arcoíris, lleno de ponis y muchas chucherías. Muy cookie, ¿verdad? No, ahora en serio. Imaginaos un mundo en el que pudieseis pedir todo lo que queráis.
en cantidades ilimitadas. Es decir, no hay ningún problema de pedir, yo qué sé, 100.000 coches. 100.000 coches, profe, 100.000 coches. No. 1.000.000 de zapatillas. 1.000.000 de zapatillas. No, mejor... yo qué sé, 10 millones de vaca, profesor, 10 millones. Efectivamente, si eso existiera... Una pregunta, ¿os pararíais a pensar cómo asignar eficientemente los recursos? ¿Lo escuchan? Es el silencio. Es evidente que no. Básicamente porque no existiría ningún problema económico que resolver. Pero en realidad sí tenemos que pensar cómo debemos asignar los recursos limitados a necesidades infinitas. El caso es que esa es la base del problema económico. Bueno, recordemos una cosa, las necesidades materiales se satisfacen con bienes materiales, como ya he dicho anteriormente. Por eso las economías se preguntan, ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Básicamente se plantean estas preguntas dentro del problema económico porque los recursos son escasos. Si no fueran escasos, como ya he dicho, no existiría el problema y no se plantearían esas preguntas. Pero bueno, estas preguntas veremos cómo se contestan en otro vídeo que lanzaré más adelante, el que se llamará Sistemas Económicos. Bueno, disfrutad de lo que tenéis y sobre todo una cosa, consumid de manera sensata, pensad un poco, ¿vale? Venga, hasta luego. DJ